vamos a tratar sobre la enfermedad ocupacional, actos y condiciones inseguras. El tema a tratar es de la enfermedad profesional. La OIT, significado que es Organización Internacional del Trabajador del 2009, define de la siguiente forma las enfermedades profesionales. De acuerdo al protocolo del 2002 del Convenio sobre la Seguridad y Salud de los Trabajadores. El término enfermedad profesional designa a toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resumen la actividad laboral. La recomendación sobre las prestaciones de casos de accidente del trabajador y enfermedades profesionales, que esto se señala como todo miembro deberá en condiciones prescritas considerar que como enfermedades profesionales la que se sabe proviene de la exposición o sustancia de condiciones peligrosas inherentes a ciertos procesos u oficios o también ocupaciones. La definición de la enfermedad profesional contiene, por tanto, dos elementos principales que la vamos a nombrar. La primera es la relación causal entre la exposición de un entorno de trabajo o actividad laboral específica y una enfermedad específica. Es el hecho de que dentro de un grupo de personas que está expuesta a la enfermedad se produce con una frecuencia superior a la tasa media de morbilidad del resto de la población. Muchas de estas veces es difícil demostrar el origen laboral y la enfermedad debido entre todas estas circunstancias. El punto número 2. A lo largo de este periodo de latencia y encruzamiento con condiciones de vida del trabajador, esto, sin embargo, deberá ser considerado por los especialistas en el diagnóstico de las enfermedades profesionales. El problema de la falta de un diagnóstico de las enfermedades da motivo al que organizador internacional del trabajador se refiere como una pandemia oculta dentro del trabajo. El riesgo laboral es la relación entre la probabilidad de un trabajador que sufra un determinado daño derivado del trabajo, como uno de estos peligrosos, y la severidad de dicho daño. Por ejemplo, usar la sierra sin protección o manipular una sustancia química peligrosa o trabajar en altura sin tomar las medidas preventivas adecuadas puede ser un accidente laboral en donde pueda ocasionar fatales provocaciones dentro del ser humano. El mayor desafío de la prevención es lograr que los peligros que puedan presentarse en una situación laboral no se transformen en riesgos. Por ello, es necesario instrumentar diferentes estrategias para controlar las fuentes de riesgos. En general, estas estrategias se organizan de acuerdo a las siguientes fases. La primera fase es identificar los riesgos. La segunda, se trata de evaluar los riesgos identificados que no se pueden evitar. La tercera, aplicar las medidas para controlarlos. Cuarta, controlar la eficacia de estas medidas. Quinta fase, revelar periódicamente las condiciones de trabajo, especialmente cuando ocurren cambios en la organización o alguna nueva tecnología. A la hora de adoptar medidas de control del riesgo, es importante destacar que estas medidas deben adoptarse conforme a un orden jerárquico, según su eficacia decreciente. Como por ejemplo, la primera, la eliminación del riesgo. La primera opción deberá ser eliminar el riesgo, es decir, hacer lo posible por suprimirlo, mejorando las condiciones de trabajo. La segunda, sustitución del agente o proceso riesgoso. Si la eliminación del riesgo no fuera posible, sería sustituido el agente o el proceso de riesgo por otro menor de riesgo. Tercero,
Control en la fuente u origen del riesgo. En tercer lugar, si las medidas anteriores no son posibles, se deberá adoptar medidas de control en la fuente o origen del riesgo, como por ejemplo, medidas de ingeniería o como de sistemas de ventilación localizados junto a una fuente de un contaminante o barandas de protección colectiva. Controla el riesgo de la caída a nivel distintivo. Como cuarto, tenemos las medidas administrativas. En cuarto lugar, si no se pueden adoptar las medidas anteriores, ya antes mencionadas, se introducirán medidas administrativas. Estas serán como la reducción de los tiempos de exposición y señaléticas. Quinto, uso de elementos de protección personal. Las tan conocidas como EPP. La última medida será el uso de los elementos de protección personal, que es el método menos eficaz que solo se debe utilizar como recurso de protección. No será posible combatir los riesgos mediante estas medidas. Es necesario tener en cuenta que los EPP es una medida de protección y no de prevención, ya que evita que las consecuencias en un accidente no sean demasiado grandes o graves. Por ello, es importante considerar el cumplimiento de las condiciones preventivas. Bien, la prevención de riesgos. El objetivo principal de la prevención de riesgos en el trabajo es promover lo que es la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Es importante definir ciertos conceptos: el riesgo laboral, la posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño; los daños derivados del trabajo, como las enfermedades, las patologías o lesiones sufridas con motivo de ocasión del trabajo; y la condición del trabajo, cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos. Los principios de la acción preventiva. La obligación principal del empresario es procurar la seguridad y salud de sus trabajadores, aplicando los principios de la acción preventiva. Primero, evitar riesgos, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la prevención, anteponer protección colectiva a la individual y dar instrucciones a los trabajadores. También tenemos lo que son los actos inseguros más habituales, como lo son operar cualquier equipo de trabajo sin la debida autorización, no llamar la atención ante actos o condiciones inseguras del resto de compañeros, realizar tareas a un ritmo inadecuado, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. También usar equipos de trabajo defectuosos, usar equipos de manera incorrecta, no usar los equipos de protección personal, cargar o movilizar incorrectamente los materiales, levantar cargas manualmente de mala forma, adoptar una posición incorrecta en el puesto de trabajo, efectuar mantenimiento de equipos y maquinaria en funcionamiento, hacer bromas en el lugar de trabajo con las máquinas y herramientas, y trabajar bajo los efectos de alcohol y otras drogas. A continuación, vamos a ver otros ejemplos de actos inseguros. Trabajar a velocidades que puedan resultar peligrosas y no utilizar dispositivos de protección. También utilizar herramientas o equipos que estén inadecuados o defectuosos. Sobrecargar e instalar equipos de forma inadecuada. También asimismo exponerse sin necesidad al peligro. También distraer la atención de otro compañero o trabajador. No utilizar equipos de protección individual. También no comunicar los riesgos. Adoptar posturas inadecuadas durante la realización del trabajo, de forma especial durante la manipulación de cargas. No mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. También realizar trabajos de mantenimiento en equipo que se encuentre en funcionamiento. Las medidas preventivas se llevan a cabo para suprimir o reducir el riesgo de actos. Entre estas se encuentran algunas que son fundamentales y deberían estar aplicadas en todas las organizaciones. Una correcta selección de personal,
también teniendo en cuenta en qué aspectos se requieren de un profesional. Formación continua o aceptada sobre aspectos relacionados de la prevención de riesgo laboral. Información correcta y actualizada. Cualquier persona que sea testigo de un acto inseguro debe intervenir antes que ocurra un accidente. Esto es válido tanto para técnicos de prevención, superiores, jerárquicos, compañeros o hasta incluso en personas ajenas a las tareas. Las pautas que deben de seguir durante estos casos son acercarse al trabajador sin perder la calma, cuidar del que el lenguaje gestual no contradizca la serenidad del trabajador, hablar pensando por un comentario positivo, por ejemplo, sobre la labor que lleva a cabo y sobre las medidas de seguridad que estén cumpliendo. Mencionar el acto inseguro del que se ha sido testigo y las posibles consecuencias que puedan acarrear. Preguntarle al trabajador si cree que existen diferentes alternativas para llevar a cabo. En algunos casos, de forma especial, cuando el testigo tenga la responsabilidad con la seguridad. No hay que olvidar que la experiencia puede ser útil en este sentido y que puede enseñarnos aspectos que no conocíamos. Solo en el caso que no consigamos un cambio en la actitud del trabajo, deberíamos mencionar las posibles consecuencias disciplinarias a las que puede verse expuesto. Agradecer al trabajador por su tiempo y muy especialmente por su actitud receptiva. Condiciones inseguras. Condición física en el ambiente de trabajo, fuera de normas y procedimientos, son una fuente potencial de causar incidentes o accidentes. Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinarias y herramientas que no están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo por el cual fueron diseñados o creados, y que pueden sufrir accidentes las personas que lo ocupan. La condición insegura, por lo tanto, es algo que no brinda seguridad o que se supone de un peligro para los individuos, lo cual pueden causar un accidente a los trabajadores. Ejemplo. Como primer ejemplo, son los cables energizados en mal estado, expuestos y rotos. Estos tipos de cables son de alta tensión, los cuales pueden ocasionar una descarga eléctrica al trabajador, provocándole graves quemaduras e incluso la muerte. Como segundo ejemplo, tenemos los pisos en malas condiciones. Estos pueden ocasionar lesiones graves como heridas, torceduras, esguinces, fracturas, dejando al trabajador en indispuestas condiciones. Es muy importante tener en cuenta que la condición insegura implica una posibilidad bastante elevada de que ocurra un accidente.